norte liderando, casado con Soledad, la hermana Soledad, ¿cierto? De aquí, de la ciudad de Arica. Así que esto también es muy especial para él, estar visitando también esta ciudad. El pastor desarrolló su ministerio también en la división sudamericana, también tuvo algunos cargos de liderazgo en la Unión Chilena, Asociación Metropolitana, y estuvo 9 años además en la Unión Uruguaya. Así que nos acompaña de vuelta ahora en esta etapa como director nacional de mayordomía cristiana. Sea bienvenido, Pastor Carlos Sánchez. Muchas gracias, Pastor Juan Carlos. Me alegra saludarlos, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Es un privilegio poder compartir con ustedes estos minutos y estudiar juntos, inspirarnos juntos en la palabra del Señor. Dios nos ha dado muchos privilegios y hay que estar siempre agradecidos. Aún, inclusive hasta por las cosas que pareciera que no recibiéramos, debemos estar agradecidos. Aun cuando pareciera que Dios no responde y hay un silencio, sin embargo, debemos tener la fe suficiente como para creer que Dios está con nosotros, que Dios está muy cerca. Así que les deseo un feliz sábado a cada uno de ustedes, un abrazo caluroso, abrigado desde acá, desde la ciudad de Arica. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Así que yo los invito a buscar en sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, versículos 1 hasta el 4. San Lucas, capítulo 21, versículos 1 al 4. Mientras ustedes van buscando este texto, ya sea en sus smartphones, sus computadores, sus tablets o en la propia Biblia, quiero comentar un poquito alguna cosa a manera de introducción del tema de esta mañana. Bueno, cuando uno analiza y ve las cosas que pasan a nuestro alrededor, obviamente vamos a ver muchas cosas malas, pero hay cosas que de repente no se ven así con una mirada o un análisis superficial. ¿Se han puesto a pensar, por ejemplo, en el estilo de vida que la gente hoy está teniendo? Como ya fue mencionado, viví junto con mi familia casi 9 años en Uruguay. Y aprendí muchas cosas allá y me di cuenta de una tremenda diferencia, especialmente de los uruguayos con los países que están de este lado de la cordillera. Son gente que no está tan afanada por las cosas, como me da la impresión de que ellos todavía no fueron afectados por el consumismo, o si lo fueron en el pasado, como que retrocedieron un poco a la vida más simple, la vida más sencilla. Cuando uno iba al shopping para comprar alguna cosa, por ejemplo, al mall allá en Montevideo, no era la misma cantidad de gente que uno ve aquí. De hecho, inclusive algunos amigos y colegas me dicen que que trabajan allá, no están las mismas filas, largas filas que se ven aquí para comprar ciertos productos en algunas tiendas. Pero en este lado de la cordillera, especialmente aquí en Chile, la gente está acostumbrada a vivir siempre sobre excesos y vive siempre para obtener excesos. Apenas se abren, ¿verdad?, las cuarentenas, pasamos a una fase siguiente, inmediatamente los negocios se abren y la gente se abalanza sobre los negocios. Es increíble, es increíble. Algunos ponen reparos, por ejemplo, de ir a la iglesia, porque se pueden contagiar. Pero cuando uno mira las filas grandes, enormes, y las aglomeraciones de las personas para comprar cosas, entonces uno ve una incongruencia total. Bueno, ahí uno logra percibir, amigos y amigas, que realmente la tendencia nuestra es siempre vivir bajo un espectro consumista. Estamos siendo rodeados de abundancia. Queremos vivir siempre teniendo más, como que no hay satisfacción en la vida de las personas. Vivimos en excesos, por ejemplo, no estamos conformes con las camisas que tenemos, queremos más camisas. Tenemos zapatos, pero queremos más zapatos. Tenemos ropa, pero queremos más ropa. Tenemos esta, pero queremos más. De hecho, las tiendas nos bombardean con el mensaje: tienes que renovar, vamos a renovar nuestra casa, vamos a renovar. Pero nosotros sabemos que detrás de todo esto está una intención consumista, de llevar a la gente a consumir, a gastar y a gastar y a gastar y a gastar. Ese es el ambiente en que nosotros estamos viviendo.
También otra cosa que uno ve así, que claro, que no lo logra ver así con una mirada superficial, especialmente las nuevas generaciones de jóvenes hoy, que es la meritocracia. Eh, sea, Nosotros vivimos en esta sociedad donde la gente cree que esforzándose más, merece más. Y porque yo trabajo más y debo esforzarme mucho más para obtener más, vivir para trabajar y obtener más cosas. Poder viajar, poder disfrutar, poder pasar vacaciones, poder darme los gustos que yo merezco, porque trabajé duro durante todo un año y merezco tener todo lo que yo anhelo. Esa es la meritocracia y la gente parece vivir bajo este estándar de vida, de merecer muchas cosas y por eso se esfuerzan y trabajan y trabajan y trabajan. Y hemos visto que por causa de estas cosas que acabo de mencionar, también la vida en general, otros aspectos de la vida, como por ejemplo la vida familiar, ha sido severamente afectada por causa del consumismo de la sociedad moderna, por causa de la meritocracia, por causa del afán de vivir sobre excesos y sobre las cosas, dándole importancia más realmente a las cosas. Otra cosa que uno se da cuenta y percibe es la manera como la gente establece un orden de prioridades. Si le preguntáramos aquí a cada uno de ustedes, ¿qué es lo más importante en la vida? ¿Qué es para ti lo más importante? Probablemente estén pensando, no, la familia es más importante. Pero si ustedes analizan su vida, podrían determinar realmente a qué le están dedicando más energía, más fuerza, a qué le están dedicando más tiempo. Y uno se va a dar cuenta que puede ser el trabajo o puede ser la búsqueda del dinero. Para algunos que están enfermos probablemente sea el tema de la salud, ¿verdad? Algunos otros pueden poner como prioridad el tema de la educación. Pero hay una cosa que nosotros estamos percibiendo también en esta sociedad moderna, que Dios ha dejado de ser la prioridad en la vida de mucha gente, inclusive de muchos creyentes adventistas. Porque ahora Dios ha sido relegado a un segundo, tercero o tal vez a un último lugar. O quién sabe, inclusive Dios está desapareciendo en la vida de la gente. No es por algo que las estadísticas nos dicen que acá en Chile, como en otros países aquí latinoamericanos como Uruguay, Cuba, el índice de ateísmo está aumentando considerablemente. Hay gente que se está decepcionando de su fe. ¿Por qué? Porque creen que Dios está para satisfacer cada una de las necesidades. Porque la fe ahora, que antes todo giraba en torno a Dios, ahora la fe gira en torno a nosotros, en mí. Y eso es lo que nos está vendiendo la sociedad moderna, que tú eres lo más importante, que tienes que vivir para agradarte, que haz lo que a ti, lo que tú quieras, vive de la manera como tú quieras y que todo el mundo tiene que respetar tus decisiones, que puedes hacer lo que a ti te plazca. Si no te gusta este trabajo, busca algo que te satisfaga. No importa si vas a tener dinero para pagar la deuda, pero haz lo que tú creas conveniente. Lamentablemente, esa es la sociedad en la que hoy nosotros estamos viviendo y uno tiene que adaptarse muchas veces a este medio de vida. Pero sí, yo quiero animarlos a ustedes que Dios debe estar siempre en primer lugar. Pongan a Dios en primer lugar en cada aspecto de su vida. Y ese es el centro de este mensaje. Pese a todo lo que nos rodea y a las cosas que nos atraen y nos afanan en esta vida, no dejemos el lugar que le corresponde a Dios, que es el primero, que es el último, que es prácticamente todo. Dios llenando nuestra vida. Y para motivarnos aún más, vamos a leer lo que dice la Biblia con respecto a esto. ¿De qué manera nosotros podemos colocar a Dios en primer lugar? Así que vamos a leer este relato bíblico en la experiencia del ministerio de Jesús en esta tierra. Así que San Lucas capítulo 21, versículos 1 al 4. Dice lo siguiente. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ustedes dirán, director de mayordomía nos va a hablar de dinero. No, no voy a hablar de dinero en esta ocasión, porque en el fondo el mensaje que Jesús estaba queriendo dar aquí no está relacionado con el dinero. El dinero simplemente, la administración de los recursos es solamente una muestra, es un ejemplo
de lo que realmente quería enseñar Jesús a sus discípulos y por extensión a cada uno de nosotros. Miren, veamos un poquito lo que dice en realidad el texto. Fíjense lo primero que dice, levantando los ojos. ¿Quién levantando los ojos? Jesús. Es decir, comenzó a ver, a percatarse de lo que estaba pasando alrededor. Estaban a la entrada del templo, la gente entraba, la gente salía, a los que entraban dejaban sus ofrendas, y los que salían simplemente pasaban de largo sin mirar quién echaba ofrendas, sin quién estaba adorando en ese momento. Pero Jesús, levantando los ojos, dice que vio una escena y la puso ahí como ejemplo. ¿Eso qué nos indica? Amigos, que Dios está presente siempre en cada situación, en cada circunstancia, en cada acto, en cada momento de nuestra vida. Porque no hay nada que se pueda hacer sin que Dios lo pueda saber. No hay nada oculto que no esté a los ojos o a la vista de Dios. Dios siempre está viendo, Dios siempre está observando, siempre nos está mirando. Levantando los ojos, dice Jesús, lo que significa que Dios se percata de todo lo que acontece en nuestra vida, de todo lo que acontece a nuestro alrededor. Dios sabe las cosas buenas que hacemos, sí. Dios ve las cosas malas que hacemos también. Dios ve todo. Como dijimos, no hay nada que podamos esconder a los ojos de nuestro Señor. Luego el versículo sigue diciendo que vio a los ricos que echaban sus ofrendas. Las ofrendas, ¿qué cosas son las ofrendas? Es lo que la persona le entrega como un acto de generosidad inspirado por el agradecimiento o motivado por el agradecimiento a Dios. Y una ofrenda no necesariamente puede traducirse en dinero, también, pero no necesariamente. Lo que de hecho la Biblia, cuando Pablo habla en Romanos en el capítulo 12, dice que es necesario que nosotros nos ofrezcamos como un sacrificio agradable, como una ofrenda agradable al Señor. Y está hablando de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestro ser entero, que es lo que Dios más necesita. De hecho, si tú le das un dinero al Señor como una ofrenda, pero no le das tu vida, en realidad la ofrenda no tiene ningún sentido. ¿Ya? Puede expresar alguna gratitud al Señor, pero lo que Dios más anhela realmente es nuestra vida. Así que la ofrenda es algo que tú puedes dar al Señor. La ofrenda es también un acto de adoración. Estábamos analizando ahí con un grupo de colegas en el área de mayordomía también, con los departamentales de mayordomía de las diferentes misiones, asociaciones de Chile, analizando un detalle bien interesante. Fíjense que los diezmos que ingresaron a la iglesia no disminuyeron durante la pandemia, ni el año pasado, ni mucho menos este, pero sí afectaron a las ofrendas. Es decir, me da la impresión de que como que los miembros de iglesia consideran que el diezmo es sagrado, pero la ofrenda no. La ofrenda es tan sagrada como el diezmo. La diferencia es que ustedes saben que en el diezmo Dios estableció un porcentaje, ni menos ni más, 10%, y eso es lo que enseña la Biblia. Y la Biblia destinó el uso de ese recurso. Pero la ofrenda no está establecida por un porcentaje. Puede ser menos que el diezmo, puede ser más que el diezmo. Eso depende del corazón del adorador. Pero lo que sí está claro es que la ofrenda, a diferencia del diezmo, la ofrenda es un acto de adoración porque es algo que yo voy a entregar. Y voy a decir claramente así. El diezmo no es en sí un acto de adoración, más bien es un acto de fidelidad, de obediencia a un mandato que el Señor estableció en su santa palabra y que fue reafirmado por Jesús y también por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Pero la ofrenda, a diferencia del diezmo, sí es un acto de adoración, porque depende de ti. Tú no puedes adorar a Dios con algo que es ajeno, como no puedes ayudar a una persona con algo que no te pertenece. Realmente para que sea un acto de caridad tienes que dar algo que es tuyo, ya sea en tiempo, ya sea en dedicación o ya sea en dinero, pero algo que sea tuyo. Ahí se considera generosidad o dadivosidad. Pero cuando damos la ofrenda al Señor o cuando damos el diezmo, no estoy dando algo que me pertenece, estoy dando algo que es de Dios. Pero la ofrenda es diferente, porque del resto que a mí me queda, el Señor me dice, elige tú cuánto, pero agradece al Señor conforme el Señor te haya prosperado. Y hazlo de corazón y con alegría, como dice el apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento. Entonces, la ofrenda en sí es un acto de adoración. Quiere decir, amigos, que adorar también se puede adorar con una ofrenda.
La ofrenda es un acto sagrado de adoración al Señor, porque la adoración no tiene que ver con nada de lo que yo reciba, sino la adoración tiene que ver con lo que yo entrego. ¿Qué es lo que recibo de Dios? Bueno, su palabra, ahí está la palabra del Señor. Y la Biblia me dice que debo estudiar la palabra del Señor, ¿correcto? Pero es lo que Dios me entrega a mí. Pero el acto de adoración es lo que yo entrego a Dios. ¿Qué es lo que yo entrego? Mi tiempo cuando estudio la palabra de Dios. Por lo tanto, no me sirve de nada tener la Biblia y no estudiarla, no meditarla, no dedicar tiempo
para estudiarla, para leerla, para meditarla. Es la acción misma de estudiar la Biblia que se convierte en un acto de adoración. Es lo que yo le entrego mi tiempo al Señor. Cuando yo entrego un recurso, un dinerito al Señor como una ofrenda de lo que el Señor, de las bendiciones que he recibido, y motivado e inspirado por la gratitud, ese acto de dar al Señor, de algo que es mío, al Señor, es un acto de adoración. Por eso es que Jesús miraba que toda la gente que entraba al templo dejaba una ofrenda, porque consideraban los judíos ya en aquella época, entendían que a diferencia del diezmo, la ofrenda era un acto de adoración. Y no podían ir al templo sin llevar una ofrenda, es decir, sin adorar al Señor también con sus recursos. Eso era lo que llevaban la gente, eran sus ofrendas y habían arcas o depósitos especiales, cajas especiales, donde la gente al entrar podía depositar sus ofrendas. Eran las arcas de las ofrendas. Bueno, aquí menciona también la Biblia que eran los ricos los que depositaban mucha cantidad. La Biblia dice en el versículo 1, dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Este mismo relato que aparece en otros evangelios, especialmente en Marcos, capítulo 12, menciona que los ricos echaban mucha ofrenda, mucho dinero. Y había gente pobre, humilde, que daba poco dinero, obviamente, porque eran pocos los recursos que ellos tenían. Pero el asunto era que iban a adorar todos, ricos y pobres, tienen el privilegio, el honor y la oportunidad de poder adorar a Dios con sus recursos. Estos ricos tenían una motivación para dar. De hecho, la Biblia dice que los ricos daban de lo que les sobraba. El versículo 4, Lucas capítulo 21, versículo 4, dice, porque todos aquellos echaban para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. ¿Cuándo damos de lo que les sobra? A ver, miren que la lección que Dios quiere enseñarnos aquí es sumamente importante. Y estoy entrando al punto central del mensaje esta mañana y de lo que realmente quiso enseñar a Jesús a sus discípulos. El punto es este. ¿Cuándo uno da de lo que le sobra? Me imagino que estos ricos, cuando hacían un arqueo de caja o sus ingresos, ¿verdad? Que era mucho dinero. Lo primero que ellos hacían era, bueno, vamos a separar aquí para la educación de nuestros hijos, para el supermercado, las compras, para el alimento del mes o de la semana. Vamos a separar esto de aquí para pagar los impuestos. Vamos a separar de aquí para pagar a la ISAPRE, para pagar todo esto, para pagar todo esto. Para comprar la ropa, etcétera, etcétera. Ay, vamos a guardar esto de aquí para el viaje que queremos hacer, o para pagar las cuotas, los dividendos de tal cosa que hemos comprado. Una vez que separé todo mi gasto, digo, bueno, al final me queda esto, de esto voy a tomar algo y voy a llevar como una ofrenda. Eso hacían los ricos. Pero no hacen solamente esto los ricos o los que tienen dinero. Muchas veces todos, hasta los pobres, clase media, todos hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque separamos primero todo para nuestros gastos y después al final ponemos a Dios. Y ese es el gran problema. Dios dice que debemos colocar a Dios en primer lugar. Siempre. De hecho, Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido, de acuerdo con todas las necesidades que nosotros tengamos. Bueno, Dios debe estar en primer lugar. Cuando, por ejemplo, digo, estoy con mucho trabajo, no tengo tiempo para ir a la iglesia. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Relegando a Dios del lugar que le corresponde, que es el primero, y en su lugar pongo mi trabajo. No tengo tiempo para estudiar la Biblia porque tengo que levantarme temprano para hacer ejercicios antes de ir al trabajo. Estoy relegando a Dios del primer lugar por causa del ejercicio físico. Miren, no necesariamente relegamos a Dios con cosas malas, como pecados, sino a veces cosas buenas. Pero las cosas buenas se convierten en la causa de nuestra perdición por causa de que eso bueno ocupa el lugar que le corresponde solamente a Dios. También el Señor dijo que donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Y no estaba hablando de plata o de dinero, sino de que a quién le doy yo el primer lugar en mi vida. ¿Quién es el que ocupa el primer lugar en mi vida? ¿Qué es lo que llena mi mente, mi preocupación? ¿Es Dios? ¿Es mi trabajo? ¿Es mi familia? ¿Es mi salud? ¿Son mis viajes, mis deudas, mis compromisos? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en mi mente y en mi corazón? Bueno, Dios espera, y así lo dice la Biblia en los textos que acabo de mencionar,
Dios espera ocupar el primer lugar en nuestra vida y en nuestro corazón. Bueno, la otra persona que aparece aquí es una viuda pobre. De hecho, inclusive esta viuda pobre realmente estaba en una situación de extrema pobreza. Inclusive Jesús acusa, y en el Antiguo Testamento también hay acusaciones de los profetas a los ricos porque se aprovechaban de las viudas. Porque cuando moría el esposo, las viudas quedaban con un terreno, pero no tenían mucho derecho ni habían leyes que protegieran a las viudas y a los huérfanos. Entonces los ricos se aprovechaban y les quitaban esos terrenos, les quitaban sus tierras. Eran ellos mismos los ricos los causantes de que los pobres fuesen más pobres, sumidos más en la extrema pobreza. Pero aún así, queridos amigos y hermanos, hermanas, la pobreza nunca es excusa para no adorar a Dios, ni mucho, con nuestros recursos, ni mucho menos, no es excusa la pobreza, ¿verdad?, para relegar a Dios del primer lugar. De hecho, inclusive, hasta ahí, en el sentido espiritual, ser pobre tal vez es más beneficioso porque mi necesidad propia o mis necesidades me ayudan a depender más del Señor, a diferencia de los ricos, ¿verdad? Pero no estamos hablando aquí en el fondo de eso, sino realmente de colocar a Dios en primer lugar. Debemos reconocer, sí, que cuando somos pobres o cuando no tenemos cosas abundantes, es más fácil ser fiel a Dios en esas circunstancias que teniendo mucho dinero. De hecho, el mismo Jesús dijo una vez en la Biblia que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? No porque los ricos se porten mal o porque los ricos cometan pecados. Bueno, en el fondo todos somos pecadores, pobres y ricos somos pecadores, sino por el hecho de que quitan a Dios el lugar que le corresponde. Los ricos no colocan a Dios como prioridad en su vida. Es más difícil que ellos lo hagan porque tienen tantas cosas y que los absorbe y están tan preocupados por las cosas y tal vez por sus proyectos personales, están tan ocupados en eso que relegan a Dios del primer lugar en sus vidas. Así que aquí aparece una viuda pobre y dice que ella dio dos moneditas, dos blancas, dicen algunas versiones de la Biblia. Dos blanquitas eran como moneditas de bronce en la antigüedad, de menor valor de circulación en aquella época. ¿Cuál es la moneda de menor valor que hoy circula acá en Chile? Capaz que 10 pesos, 5 pesos. No he visto últimamente las monedas de un peso, pero para que ustedes tengan una idea, esas dos blancas o una blanca era la moneda de menor valor que circulaba en esa época. La Biblia nos habla también del denario. El denario era el jornal del día. ¿Cuánto gana una persona en un día? Puede ganar 20.000, 30.000, 40.000 pesos. Bueno, eso es lo que gana en un día. Un denario era en el Nuevo Testamento. Una blanca era la 64ª parte de un denario. O sea, en otras palabras, nada mismo. Era como haber tenido 5 o 10 pesos en el bolsillo. Y esta viuda era todo el dinero que tenía. Y fue al templo y adoró a Dios, poniendo al Señor como en primer lugar en su propia vida. Y cuando Jesús vio esta acción, no pudo quedarse callado, porque el Señor conoce los corazones. Probablemente la gente alrededor diría, ¿cómo va a dar dos monedas, 5 o 10 pesos? Estoy contextualizando un poco la historia. ¿Cómo van a dar esa ofrenda 5 o 10 pesos? Porque la gente juzga muchas veces por las apariencias, por lo que tenemos, nos juzga por cómo nos vestimos, por lo que tenemos, por lo que poseemos, por la marca del auto, etcétera, etcétera. Pero el Señor conoce los corazones. Y cuando el Señor vio realmente que eran dos blanquitas, el Señor dijo, esta mujer dio mucho más que las enormes cantidades de todos los ricos que depositaron sus ofrendas en las arcas. ¿Por qué? Porque a diferencia del rico que daba de lo que le sobraba, esta mujer dio todo lo que tenía. Literalmente esa ofrenda fue un sacrificio. Y eso es lo que dice el Señor, porque ella dice dio todo de su sustento. Eso significa, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, poner a Dios en primer lugar. Es un acto de sacrificio.
que lleva también o motiva nuestra fe o profundiza o fortalece nuestra fe en el Señor. ¿Se acuerdan de Judas? La expresión de Judas en aquella experiencia cuando la mujer pecadora unge a Jesús con un perfume que valía 300 denarios. Imaginen, prácticamente, sin contar los feriados, los fines de semana, era el sueldo de un año. ¿Quién ahorra íntegro el sueldo de un año para darle una ofrenda al Señor? Pero esta mujer lo hizo, esta mujer pecadora, porque había recibido tanta misericordia. De hecho, le había sido perdonada la vida por causa de lo que el Señor Jesús hizo, que no encontraba forma de agradecer. Y lo hizo de esta manera material, aunque tenía un significado mucho más allá del tema material. Pero la mujer rompió el frasco de 300 denarios, muy carísimo, y ungió los pies y la cabeza del Señor Jesús, poco antes de morir. Judas, que estaba entre los 12 discípulos presentes allí, él comenzó a murmurar diciendo, pero ¿cómo es posible que esta mujer haya desperdiciado todo este dinero? ¿No era mejor ayudar a los pobres con todo ese dinero en lugar de tirarlo aquí y darlo como una ofrenda a Jesús de esa manera? Él pensando que tal vez Jesús opinaba lo mismo de él, aunque no lo dijo, lo pensó, pero no lo dijo. Muchas veces actuamos nosotros, pensamos las cosas y no las decimos. Pero el Señor que conoce los corazones, que conoce las intenciones, en realidad más que las acciones cuentan las intenciones. Porque hay acciones que son buenas, pero las intenciones son malas, son muy egoístas. Esas acciones son pésimas delante de Dios. Bueno, entonces el Señor Jesús le dijo a Judas, Judas, pobres siempre van a tener con ustedes. Lo que es de Dios hay que darlo a Dios. Nadie tiene excusa. Podrían decirse, no, pero yo voy a desviar mi ofrenda y voy a ayudar a una persona que está enferma y necesita una silla de ruedas, voy a darle mi ofrenda para hacer esto, para hacer acá y aquello lo otro. Sí, claro que se puede hacer eso y de hecho los animo a hacer eso, hermano. La Biblia no está en contra de eso. El problema es que yo uso el dinero o el recurso, mi ofrenda para Dios, para destinarlo a esos otros proyectos. Den a Dios y ayuden a la gente. Sean generosos. Es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y en términos generales, a veces nosotros nos planteamos la excusa, no, pero yo me porto bien, ayudo a la gente, ¿para qué necesito a Dios? No necesito ir a ninguna iglesia. Pago mis impuestos, estoy muy ordenado. De hecho, una parte de mi salario la destino para ayudar a unas familias pobres, a un hogar de niños o de menores abandonados, o a una residencial de ancianos pobres. Sí, yo doy mis recursos para, ¿cuánto sea? Cuando voy al supermercado me preguntan si puedo donar unos pesitos para esto. Sí, yo digo, sí, yo siempre colaboro, siempre contribuyo. Y eso está bien, queridos amigos. Pero eso no significa que estás adorando a Dios, porque eso lo hacen hasta los ateos. De hecho, ellos lo hacen mucho y promueven mucho esto, pero no significa que crean en Dios y que sea un acto de adoración al Señor. Colocar a Dios no es solamente entregarle algo, sino colocarle aquí en el centro de nuestra vida y de nuestro corazón. Y debemos entregarle al Señor todo lo que poseemos. Y eso significa nuestra vida. Porque eso es lo más importante para Dios. Claro que puedo darle parte de mi tiempo al Señor. Claro que puedo destinarle parte de mis recursos al Señor. Claro que puedo dedicar mis habilidades, las capacidades que tengo para servir al Señor. Claro que sí. Pero si le doy eso, en realidad son sobras que yo le doy, porque en realidad lo que el Señor necesita es nuestra vida completa, porque Él nos quiere salvar. No importa si yo soy poco o soy mucho. Y presten atención a lo que dije. No dije tengo poco, tengo mucho, porque en realidad Dios no quiere lo que nosotros tenemos. Dios nos quiere a nosotros mismos. Algunos se consideran que no valen mucho. Dicen, no, yo valgo menos que dos monedas, esas dos moneditas que dio la viuda. Pero no importa, si tú consideras que eres de poco valor, si entregas tu vida y lo haces de corazón al Señor, si entregas tu vida como una ofrenda al Señor, renuncias a todo y le das tu vida al Señor, esa ofrenda vale mucho más de lo que el dinero de los más ricos, que los ricos pueden entregarle al Señor. Esta es una invitación, queridos amigos y amigas, a colocar al Señor en el primer lugar en todos los aspectos de nuestra vida. No saquemos a Dios de nuestro corazón. Vemos con preocupación. Y digo no solamente a la gente, a la sociedad en general, sino también a los miembros de nuestra iglesia.
que cada vez están quitándole a Dios el primer lugar que le corresponde. Uno mismo tiene que luchar para que eso no suceda en nuestra propia vida. Vemos que hay cosas en el mundo que nos afanan y nos atraen, pero no debemos quitarle el primer lugar en nuestra vida. Si nos ofrecen algo a cambio de nuestra fe, no negocien su fe con nada. Recuerden, de acuerdo a lo que nosotros creemos y a la bendita esperanza del Señor Jesús, me refiero a su segunda venida. Este mundo pronto acabará. Y si ustedes creen en eso realmente, no podemos poner nuestras esperanzas en las cosas materiales, ni tampoco en esos afanes de esta vida, sino debemos poner nuestra esperanza en el Señor. Y ver por la fe y que muy pronto estaremos con el Señor reunidos en las mansiones celestiales, donde las riquezas que buscamos en este mundo las tendremos ahí a la mano. Pero aquellos que busquen a Dios ahora y que lo coloquen en el primer lugar en sus vidas, podrán disfrutar de la eternidad, no por las riquezas que ya tengamos, sino porque Dios estará con nosotros. Pero esa experiencia no puede estar solamente en el futuro, esa experiencia tiene que ser una realidad ahora. Abrámosles nuestra vida y nuestro corazón al Señor, dejemos que Él entre y ocupe el primer lugar en nuestra vida. Ese es mi deseo y también mi oración. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.